Cuando mi hijo desapareció de mi vida, yo pensé que jamás volvería a verlo. 11 años de silencio, 11 años sin una sola llamada, sin un mamá, estoy bien. Y justo cuando gané la lotería, cuando por fin la vida me sonrió después de tanta soledad, él regresó. Apareció en mi puerta con una sonrisa que no reconocí, con un abrazo que olía más a interés que a amor. Pero lo que él no sabía es que yo ya conocía la verdad detrás de su regreso. Una verdad tan sucia, tan calculada, que me obligó a hacer algo que jamás pensé que sería capaz. Y sí, lo hice. Lo miré a los ojos y tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando mi hijo me abandonó, yo no lo entendí. No hubo una pelea, no hubo un portazo, no hubo un motivo claro. Simplemente, un día dejó de llamarme. Luego dejó de contestar y después desapareció. Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Yo caminaba por la casa con el celular en la mano, revisando la pantalla como una tonta, esperando ver su nombre ahí, iluminado, diciéndome: «Mamá, perdóname, estaba ocupado». Pero ese mensaje nunca llegó. El tiempo no sanó nada. Al contrario, se volvió una herida abierta que ardía cada vez que veía a otras madres falando de sus hijos, o cuando escuchaba a un chico de su edad riendo en la calle. Me pregunté 1000 veces qué había hecho mal. ¿Fui muy estricta? ¿O demasiado permisiva? ¿Fallé en algo que no conseguía recordar? La culpa se convirtió en mi sombra, una sombra que me seguía incluso cuando intentaba reconstruirme. A los 11 años de su ausencia, yo ya había aprendido a vivir sola. Mis días eran rutinarios, modestos, simples, pero una mañana mi vida cambió para siempre. Desperté con la noticia de que había ganado la lotería. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. A mí, una mujer invisible, olvidada incluso por su propio hijo. De pronto, bancos, abogados y periodistas querían hablar conmigo. Yo, que hacía años no recibía una llamada que no fuera una cuenta para pagar, ahora tenía el teléfono explotando. Y fue precisamente ese ruido, ese sonido insoportable del celular vibrando sin parar, lo que lo trajo de vuelta. Porque un día, cuando ya habían pasado casi 2 meses desde que me volví millonaria, sonó el timbre de mi casa, un timbre que me atravesó el pecho como un rayo. Algo dentro de mí, algo muy profundo, me dijo que era él. Abrí la puerta, y ahí estaba, mi hijo. 11 años después, la sonrisa que llevaba puesta no era la de un hijo reencontrando a su madre. Era una sonrisa ensayada, una máscara bien colocada. En su abrazo no había calor, solo prisa. Prisa por entrar, prisa por mirar alrededor, prisa por asegurarse de que todo lo que había escuchado era verdad. Me dijo: «Mamá, te extrañé». Pero su voz no tenía memoria, no tenía nostalgia, no tenía verdad. Era plana, calculada, casi profesional. Y yo, mientras lo escuchaba, supe que algo estaba mal, muy mal. Su regreso no era amor, era interés. Mi intuición, esa que tantas veces ignoré, me susurró algo que me puso la piel de gallina. No regresó solo, no regresó por ti. Esa noche, mientras él hablaba de recuperar el tiempo perdido, y yo lo observaba intentando leer mis expresiones, percibí las lagunas en su historia. No sabía detalles que debería recordar. Confundía fechas, personas, lugares. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa. Cuando pensaba que yo no lo miraba, revisaba su celular compulsivamente, como si alguien estuviera dándole instrucciones. Fue entonces cuando lo entendí. Mi hijo no había vuelto por amor. Había vuelto porque alguien más se lo pidió. Alguien que tenía más interés en mi dinero que en mi bienestar. Y en ese instante, mientras él hablaba de futuro y yo lo escuchaba en silencio, tomé una decisión. Una decisión fría, dolorosa, pero necesaria. Porque yo no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, volviera a aprovecharse de mi corazón. Mi hijo creía que tenía todo bajo control. Creía que yo no sabía nada. Pero él no imaginaba lo que haría después.
Lo que estaba por escuchar cambiaría nuestras vidas para siempre. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Nunca imaginé que el dolor pudiera sentirse de tantas formas. Durante 11 años lo había cargado como una piedra fría dentro del pecho. Pero verlo ahí, sentado en mi sala, bebiendo el café que yo misma preparé, mirándome con ojos que no reconocían a la mujer que lo crió, eso fue un golpe distinto. Un golpe seco. Un golpe que me recordó que la traición duele más cuando viene de la sangre que uno dio al mundo. Intenté observarlo sin que se diera cuenta. Cada gesto suyo parecía ensayado. La sonrisa que aparecía un segundo tarde, el «¿Cómo has estado, mamá?», dicho con una voz que no tenía raíz ni memoria. Y cada vez que su celular vibraba, su mirada cambiaba. Un brillo extraño, una atención que no era para mí. La certeza me cayó encima como un balde de agua fría. No estaba solo en su regreso. Afuera, el viento movía las hojas secas del jardín. Dentro de la casa, el silencio era pesado como plomo. Yo lo escuchaba hablar de viajes que nunca me mencionó, de trabajos que no podía comprobar, de amistades que parecían más sombras que personas reales. Y aún así, él insistía en algo que me encendió todas las alarmas. «Mamá, deberíamos pensar en tu futuro, en tu seguridad». «¿Mi seguridad?», pregunté sin emoción. Él dio un sorbo largo a su café y apoyó la taza como quien prepara un terreno. «Sí, mamá. Tú estás sola. Esta casa es muy grande para ti. Y ahora con tu premio, hay mucha gente mala allá afuera. Yo podría ayudarte a administrarlo, cuidarlo, organizarlo». La palabra administrarlo se clavó como un gancho en mi pecho. Mis dedos temblaron un poco. No sé si era miedo o indignación. No me miraba a los ojos al decirlo. Miraba las paredes, los muebles, las ventanas. Miraba mi casa como si estuviera inventariando todo lo que podría ser suyo. «¿Quién te dijo que necesitaba ayuda?», le pregunté suavemente. Él sonrió, esa sonrisa falsa que ya empezaba a cansarme. «Mamá, soy tu hijo. No necesito que nadie me diga nada. Yo solo quiero lo mejor para ti». Las palabras «soy tu hijo» se sintieron vacías, huecas, como si las repitiera para convencerse a sí mismo. Me levanté para lavar la taza. Necesitaba unos segundos lejos de su mirada. Desde la cocina lo escuché teclear en su teléfono, rápido, ansioso, como quien reporta cada paso. Mi corazón dio un vuelco. Había algo o alguien detrás de todo eso. Mi intuición me gritaba que no ignorara la señal. No supe por qué, pero recordé un momento antiguo. Una memoria que todavía me ardía. Mi hijo de niño, abrazando mis piernas después de una pesadilla, repitiendo: «Mamá, no me dejes». ¿En qué momento ese niño se convirtió en este desconocido? Cuando regresé a la sala, lo vi leyendo un mensaje. No me vio entrar. Su rostro cambió, se endureció, y murmuró algo que me heló la sangre. «Sí, ya estoy haciendo lo que dijimos, plural. Hubo un nosotros». ¿Una conspiración? ¿Una traición planificada? «¿Con quién hablas?», pregunté, despacio. Mi voz lo sorprendió. Su mano tembló un poco. «Ah, con nadie, mamá. Solo cosas del trabajo». «Ya veo». No lo creí. Y creo que él lo supo. Me observó con una mezcla rara de impaciencia y evaluación, como si estuviera midiendo cuánto podía empujarme antes de que yo me quebrara. Pero yo no me quebré. No esta vez. Él continuó hablando, diciendo frases vagas, planeando quedarse unos días en mi casa porque extrañaba el hogar. Pero su maleta, escondida discretamente en el pasillo, tenía una etiqueta reciente de un hotel caro. Un hotel que yo jamás podría haber pagado antes de ganar la lotería. La mentira olía fuerte, demasiado fuerte para ignorarla, y mientras él hablaba,
Yo sentía algo dentro de mí cambiar. No sé si fue fuerza interior, dignidad o simplemente el cansancio de ser siempre la mujer que perdona. Pero ahí, en esa sala, supe que ya no iba a dejar que mi soledad fuera usada como arma. Mi hijo había vuelto. Sí, pero no solo. Había una sombra detrás de él, una sombra que todavía no conocía, pero que estaba a punto de salir a la luz. Porque esa noche, después de que se fue a dormir, hice algo que nunca había hecho en 11 años. Me permití desconfiar de mi propio hijo. Y esa desconfianza sería el primer paso hacia la verdad que lo arrodillaría. Esa noche casi no dormí. Escuchaba el silencio de la casa como si fuera un viejo recuerdo, uno que me acompañó durante los 11 años en que mi hijo estuvo ausente. Ese silencio era mi único testigo. Fue mi compañero fiel cuando las paredes se llenaban de nostalgia y la soledad se convertía en mi única compañía. Mientras él respiraba en el cuarto de huéspedes, ese cuarto donde antes guardaba fotografías y cajas llenas de su infancia, yo me quedé sentada en la cocina, mirando una taza de té que ya se había enfriado. La memoria me llevó lejos, muy lejos, a los días en que yo todavía era una mujer joven, llena de esperanza, luchando por darle un futuro a un hijo que era todo lo que tenía. Yo nunca tuve una vida fácil. Fui madre soltera en una época en que eso era casi una condena. Crecí en un pueblito donde la gente hablaba más de lo que trabajaba, donde cada error se convertía en un rumor eterno. Pero nada de eso me detuvo. Trabajé limpiando casas, cosiendo por las noches, cuidando a ancianos, lavando ropa para quien me pedía. Todo, absolutamente todo, lo hice pensando en él. Mi hijo siempre fue inteligente. Tenía una mirada viva, curiosa. Yo guardo con cariño, aunque hoy duela, una historia real que siempre cuento cuando alguien me pregunta por él. El día que tenía 7 años y me dijo, con total inocencia, «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte yo, para que ya no trabajes tanto». Esa frase se quedó tatuada en mi corazón. Era mi motor, mi fuerza interior. Nunca imaginé que ese mismo hijo, años después, me dejaría en completa soledad. Recuerdo también las veces en que él enfermaba y yo pasaba la noche en vela. Las fiestas escolares donde yo llegaba con el uniforme ainda cheirando a productos de limpieza, mas com o corazón cheio de orgullo. Los cumpleaños donde, con muy poco dinero, yo improvisaba pasteles hechos en la madrugada. Nada era perfecto, pero había amor, un amor sincero, de madre, un amor que jamás imaginé que se quebraría un día. Cuando él creció, empezó a distanciarse poco a poco. Primero eran silencios, luego excusas, más tarde, indiferencia y finalmente, la desaparición total. 11 años sin una sola visita, 11 años sin un abrazo, sin un cumpleaños juntos, sin un te extraño. Él se convirtió en un recuerdo doloroso, un fantasma que habitaba mi casa, sem estar nela. Durante ese tiempo, yo viví con humildad. Mis días eran simples, un café por la mañana, mis plantas en el patio, alguna novela por la tarde. A veces visitaba la iglesia del barrio solo para hablar con alguien que no fuera yo misma, porque la soledad, esa soledad profunda que solo una mujer mayor entiende, puede convertirse en una jaula silenciosa. Nunca pensé en loterías ni en milagros. Yo apenas sobrevivía, un día a la vez. Y entonces, de repente, la vida me dio un giro brutal. Cuando vi mis números en la pantalla del televisor, pensé que era un error. Eu, que luché toda la vida por monedas, agora era dona de una fortuna que eu nunca tiña soñado. Y esa fortuna fue como un imán que atrajo miradas, llamadas, promesas, y a él. Mi hijo volvió justo cuando el dinero llegó a mi puerta. Yo no necesitaba ser una experta para saber que aquello no era coincidencia, pero lo que me dolía no era la sospecha. Era recordar todo lo que yo había dado por él, y ver que, aún así, él me veía como una oportunidad, no como una madre. En esa madrugada, ainda sentada na cociña, yo acaricié una fotografía antiga dele. Unos 5 años, sorriso inocente,
ollos brillando, y me pregunté, como corazón apertado, ¿dónde quedó ese niño? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un hombre capaz de desaparecer 11 años y volver solo por interés? ¿Fui yo quien falló? ¿O a vida lo torció de una forma que yo nunca imaginé? No tuve respuesta, pero sí tuve una certeza que me acompañó como una sombra. El regreso de mi hijo estaba rodeado de un secreto familiar, uno que él intentaba esconder, uno que, cuando fuese revelado, cambiaría todo. Y yo tendría que estar fuerte para soportarlo. Porque a partir de ese día, comprendí algo que jamás había querido aceptar. A veces, la sangre duele más que cualquier extraño. Pero también entendí otra cosa. La redención no empieza cuando uno perdona. Empieza cuando uno deja de mentirse a sí mismo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté que mi hijo estaba más inquieto que de costumbre. Caminaba por la casa como si buscara algo, o a alguien. Revisaba ventanas, abría cajones, miraba detrás de las puertas. No era curiosidad, era una inspección, como si quisiera asegurarse de que nada en mi casa escapara de su control. Yo lo observaba en silencio, fingiendo normalidad. Había aprendido a guardar mis emociones en un rincón del pecho, donde no pudieran quebrarme una vez más. Cuando dejamos los platos sobre la mesa, él miró su celular, lo bloqueó demasiado rápido, y luego se aclaró la garganta. «Mamá, hoy vendrá alguien a visitarnos. Quiero que estés tranquila, ¿sí?» Me quedé inmóvil. Esa frase, vendrá alguien, no un amigo, no una persona, no alguien que quiero que conozcas, solo alguien, neutral, distante, oculto. ¿Quién vendrá?, pregunté con voz suave. Él sonrió, esa sonrisa que ya conocía, pulida, falsa, hecha para convencer a quien quiere ser engañado. Una amiga, nada importante, pero su mirada no correspondía a la ligereza de sus palabras. Ahí, en el fondo de esos ojos que un día me buscaron para sentirse seguro, brillaba algo frío, una especie de urgencia calculada. Supe entonces que el verdadero villano de esta historia no era la pobreza, ni la distancia, ni siquiera el tiempo que se llevó 11 años de nuestras vidas. El villano estaba por llegar. La visita no tardó. A media tarde, el timbre sonó con un golpe que me estremeció por dentro. Fui a la puerta despacio, como si cada paso me llevara más cerca de una revelación amarga. Cuando la abrí, una mujer joven, demasiado joven para mi hijo, estaba en el umbral. Vestía una ropa cara, de esas que no se compran en tiendas comunes. Sus uñas impecables, su perfume fuerte, su postura arrogante, y sus ojos eran 2 cuchillos. «Buenas tardes», dijo, sin sonreír. «Soy Daniela». Mi hijo apareció detrás de mí enseguida, como si temiera que yo dijera algo indebido. «Mamá, ella es especial para mí». Yo no dije nada, solo la observé, pero fue suficiente para que ella me mirara con una especie de desdén disfrazado de cortesía. «Un gusto conocerla», agregó. «He escuchado mucho sobre usted. No supe qué me dolió más, si su voz llena de falsa educación o la idea de que mi hijo había pasado 11 años hablándole de mí a alguien más, pero nunca se dignó a llamarme a mí. Entró a mi casa como si fuera la dueña. Sentí una invasión inmediata. Una energía helada se coló por las paredes. Se sentó en mi sala sin esperar invitación y abrió su bolso caro, dejando a la vista documentos, carpetas y un cuaderno organizado con pestañas de colores. Ese detalle me dio una punzada en el pecho. Las personas que vienen con papeles no vienen por cariño. «Señora», dijo ella con voz suave pero firme, «sabemos que usted está en una etapa de su vida donde necesita apoyo. Su hijo quiere lo mejor para usted, y pensamos que quizás sea momento de organizar su patrimonio, de protegerlo». Mi cuerpo entero se tensó. Patrimonio, proteger, organizar. Palabras bonitas que esconden intenciones sucias. Mi hijo no me miraba, miraba el piso.
como un niño que sabe que está haciendo algo malo, pero no se detiene. Y ahí, sin que yo lo invitara, Daniela abrió una carpeta. Vi mi nombre en la primera hoja. Mi nombre, mi casa, mi dinero, mi vida, todo escrito, subrayado, calculado. Creemos, dijo ella, que lo más responsable es que su hijo administre todo, para evitar riesgos, para que nadie la engañe, para que esté segura. Yo la miré despacio, sin parpadear. Ella sostuvo mi mirada apenas un segundo, y entonces lo vi. El verdadero villano no era ella, era ellos, un dúo perfecto, una alianza construida sobre mi abandono, sobre mi soledad, sobre 11 años de silencio. Esa mujer no era su novia, no era una amiga, no era alguien temporal, era su socia, su cómplice, la mano que lo empujó a volver, la sombra detrás de su regreso, y esa sombra acababa de entrar en mi casa como si fuera suya. Yo respiré hondo, muy hondo. Sentí que una lección de vida amarga se abría paso dentro de mí, porque en ese momento lo entendí. La traición, cuando viene de tu propia sangre, siempre trae un testigo, y ese testigo acababa de sentarse en mi sofá. Daniela no tardó ni 5 minutos en transformar mi casa, mi refugio silencioso durante más de una década, en una oficina improvisada. Abrió carpetas, acomodó papeles sobre la mesa, dejó su bolso caro sobre mi mantel bordado, como si aquello fuera terreno conquistado. Cada uno de sus movimientos tenía una intención: dejar claro que no estaba de visita, sino tomando posesión. Mi hijo, sentado a su lado, parecía un empleado nervioso siguiendo órdenes. No era el hombre que yo recordaba. No era el niño al que enseñé a caminar, ni el adolescente que lloró escondido cuando tuvo miedo a la primera pérdida. Era otro, uno que yo no reconocía. «Mamá, siéntate», me dijo él, señalando una silla. Fueron esas 2 palabras, «siéntate, mamá», pronunciadas con un tono que no era tierno ni respetuoso, sino frío, distante, casi autoritario, las que me hicieron sentir un nudo en la garganta. Me senté, no por obediencia, sino para observarlos mejor. Daniela cruzó las piernas, acomodó sus papeles y comenzó a hablar como si fuera la dueña de un banco. «Señora, usted ahora posee una fortuna grande, mucho más grande de lo que imagina. Y, con todo respeto, una mujer mayor sola corre riesgos. Podría ser engañada, manipulada, incluso robada». La ironía me quemó el estómago. Que justamente ellos, los dos, mencionaran la palabra robada, era casi un insulto a mi inteligencia. Yo guardé silencio. Y ese silencio, que para mí siempre había sido un escudo, parecía irritarla. Mi hijo, buscando calmar la tensión, se inclinó un poco hacia adelante. «Mamá, piensa en esto como una manera de protegerte. No queremos que estés preocupada por trámites, bancos, cuentas. Yo puedo encargarme de todo eso, por tu bien, por tu bien». Era la frase favorita de quienes quieren tomar control. Lo que siguió después fue la verdadera invasión. Daniela empezó a hacer preguntas personales: mis rutinas, mis horarios, mis gastos, mi salud, mis amistades, incluso mis medicinas. Yo respondía con frases cortas, dejando claro que no necesitaban saber más de lo que ya sabían. Pero eso no los detuvo. «¿Vive sola?» «Sí». «¿Tiene familiares cercanos?» «No». «¿Ha considerado vender esta casa?» «No». Cada no los incomodaba. Mi hijo soltó un suspiro forzado. «Mamá, está siendo difícil». Fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró un poquito. Que él, después de 11 años de silencio, tuviera el descaro de decirme que yo era la difícil. Eso me dolió más que cualquier papel sobre la mesa. Daniela, sin perder su calma, continuó: «Comprenda que esto es importante. Necesitamos que firme algunos documentos preliminares para comenzar». «¿Documentos de qué?», pregunté. Ella no se inmutó. «Para delegar temporalmente la administración, solo temporalmente». Mientras organizamos todo, vi cómo mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, de indignación, porque ahí estaba la verdad desnuda.
No querían mi bienestar, querían mi dinero, querían mi casa, querían mi vida ordenada a su conveniencia. Mi hijo estiró la mano para pasarme una carpeta. «Mamá, ¿firma aquí?» Lo miré fijamente. No dije nada, pero creo que en mis ojos vio algo que no esperaba. Una firmeza antigua, de esas que una mujer desarrolla después de toda una vida resistiendo. Daniela intervino rápidamente. «Señora, no tiene que leer todo. Yo se lo explico». Ahí fue cuando sentí que cruzaron un límite invisible. Un límite que yo había intentado mantener, incluso en silencio. Me levanté lentamente. Nadie habló. Mi silla hizo un sonido suave contra el piso, pero dentro de mí el estruendo fue ensordecedor. «No firmaré nada», dije, con voz baja pero firme. Mi hijo parpadeó, confundido, irritado. «¿Mamá? ¿No?» Lo interrumpí sin levantar la voz. «Naciste en esta casa. Sabes que no necesito que nadie administre lo que me pertenece». Daniela cerró su carpeta con un chasquido seco. «Señora, no está siendo razonable. Soy adulta», respondí. «Y estoy completamente lúcida». La expresión de ambos cambió. Ya no había sonrisas falsas, ni tono amable, solo frustración. Y detrás de esa frustración, una sombra peligrosa, la desesperación por perder el control que creían tener. Mi hijo se puso de pie, tratando de suavizar. «Mamá, entiendo perfectamente», dije. «Entiendo más de lo que ustedes imaginan». El aire se volvió espeso. Daniela tomó a mi hijo del brazo y se los llevaron a la sala contigua. Cerraron la puerta, hablaron en voz baja, pero no lo suficiente. Escuché mi nombre. Escuché la palabra testamento. Escuché urgente. Escuché antes de que cambie de idea. La traición se volvía más clara, más nítida, más dolorosa. Y mientras ellos planeaban cómo tomar mi vida entre sus manos, yo concebí un pensamiento frío, silencioso, poderoso. A ellos les queda poco tiempo sin saber que yo ya sé la verdad. Al día siguiente, la hostilidad ya no estaba disfrazada. No hubo sonrisas falsas, no hubo gestos amables. Solo un silencio cargado de intención y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Me desperté temprano, como siempre, y preparé café para los tres. Cuando entré a la sala, los encontré juntos, susurrando algo en el sillón. Daniela tenía su celular en la mano, mostrando una pantalla a mi hijo. Al verme, bajaron el brillo de golpe, como quien esconde una evidencia. «Buenos días», dije. Nadie contestó. Daniela me miró de arriba abajo, con un gesto sutil pero cruel. «Señora, ¿podrá acompañarnos hoy al banco?», preguntó, fingiendo amabilidad. «Solo necesitamos actualizar unos datos suyos». «¿Mis datos?», respondí con calma. «¿Qué datos necesitan?». Ella sonrió. Una sonrisa fina, cortante, diseñada para hacer sentir pequeña a la otra persona. Su dirección, sus contactos, su información financiera, lo normal. Mi hijo agregó sin mirarme. «Mamá, no exageres. Es solo un trámite». Lo dijo con una condescendencia que me hizo arder la cara. Como si yo fuera una anciana confundida que debía obedecer sin entender. «¿Y por qué tengo que ir al banco hoy?», pregunté. Daniela respondió rápido, demasiado rápido. «Porque ya está programado». Programado. Una palabra que golpeó directo en mi estómago. No habían pedido mi permiso. No habían consultado mi disponibilidad. Habían decidido por mí. Habían decidido sobre mí. El camino al banco fue silencioso. Yo miraba por la ventana, respirando hondo. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pensamientos eran fríos como el mármol. Algo iba a ocurrir ahí. Lo sentía, lo presentía, y no era bueno. Cuando llegamos, la humillación empezó antes incluso de entrar al edificio. Daniela bajó del auto primero. Se acomodó el cabello y se adelantó, como si fuera mi representante, mi tutora, mi dueña. Mi hijo caminó detrás de ella, sin siquiera ofrecerme el brazo. Yo iba atrás, como una sombra, como un estorbo.
Al entrar, Daniela habló con la recepcionista usando un tono que dejaba claro quién estaba al mando. «Tenemos una cita para actualizar los documentos de la señora», dijo. Yo apenas abrí la boca para agregar algo, pero ella me interrumpió con un gesto de mano. Un gesto de silenciarme, como si fuera una niña, como si mi voz no importara. La recepcionista pidió mi identificación. Cuando se la entregué, Daniela la tomó desde mi mano antes de que yo pudiera dársela directamente. Como si la tarjeta no fuera mía, como si yo fuera incapaz de manejarla. Mientras esperábamos, me di cuenta de algo terrible. La mujer hablaba por mí, decidía por mí, respondía por mí. Y mi hijo, esa sangre que un día puse en el mundo, no hacía nada para detenerla. Peor aún, la respaldaba con su silencio. Cuando finalmente nos llamaron, entramos a una oficina pequeña con un escritorio y 2 sillas. Pero Daniela no me dejó sentarme. Ocupó la silla que debía ser mía, colocando su bolso encima del escritorio, como un sello de territorio. «La señora estará de pie», le dijo al empleado bancario. «Esto será rápido». Mi hijo no la contradijo. Ni siquiera levantó la vista. Ahí sentí algo dentro de mí quebrarse de una forma distinta. No era tristeza, no era rabia, era humillación pura. Una humillación pública que jamás había experimentado en toda mi vida. El empleado me entregó un formulario. «Debe firmar aquí para actualizar la información del administrador de su cuenta», dijo con total normalidad. «¿Administrador?», pregunté. Daniela cruzó los brazos. «Su hijo. Él administrará sus fondos a partir de hoy. Ya lo habíamos acordado». Yo la miré. «¿Acordado por quién?». Ella abrió la carpeta y me mostró papeles que yo nunca había visto. Firmas que no eran mías. Documentos que habían preparado sin que yo lo supiera. Y ahí ocurrió el golpe más cruel del día. Mi hijo, con los ojos clavados en sus manos, murmuró: «Mamá, ya estaba decidido. No puedes manejar esto sola. No puedes manejar esto sola». Esas palabras me perforaron el corazón, porque no hablaban de dinero, hablaban de mí, de mi valor, de mi capacidad, de mi dignidad. En ese instante entendí algo que me quemó por dentro. Mi hijo no solo había vuelto para tomar mi fortuna, había vuelto para quitarme mi voz. Y frente a todos, en ese banco lleno de desconocidos, me sentí invisible. Una mujer mayor, reducida a un trámite, a un estorbo, a una firma que ellos necesitaban. Pero dentro de mí, algo empezó a despertar, algo que ni Daniela ni mi hijo habían considerado. Mi silencio estaba a punto de terminar. Cuando salimos del banco, el sol me golpeó en el rostro como si quisiera despertarme de un largo sueño. Pero no era un sueño, era una realidad amarga, una que llevaba años gestándose sin que yo lo notara. Y ese día por fin abrí los ojos. Daniela hablaba animadamente, orgullosa de lo que creía haber logrado. Mi hijo la escuchaba, asintiendo, robándole miradas como quien busca aprobación. Yo caminaba unos pasos detrás de ellos, con el cuerpo tenso, pero con la mente más despierta que nunca. Por primera vez desde que él volvió, no sentí culpa, no sentí miedo. No sentí esa mezcla de amor herido y nostalgia que me había mantenido dócil, silenciosa, casi anestesiada. Lo que sentí fue distinto. Era como si mi dignidad, esa que quedó dormida durante años de soledad, comenzara a estirarse por dentro, a acomodarse en mis huesos, a recordarme quién era yo antes de convertirme en un recuerdo olvidado por mi propio hijo. Cuando llegamos a casa, ambos entraron primero. Yo me quedé en la entrada, mirando el portón, el jardín, las paredes que habían sido mis compañeras de duelo durante 11 años. Una memoria se deslizó en mi mente con tanta fuerza que tuve que cerrar los ojos. Recordé a mi madre, una mujer sencilla, pero con una fortaleza que imponía respeto. Ella siempre decía algo que yo, por mucho tiempo, no entendí. Cuando la vida te quite todo, hija, escucha el silencio.
porque ahí es donde vas a encontrar tu fuerza. Y ahí, parada frente a la puerta de mi casa, entendí finalmente esas palabras. Yo había sobrevivido a la pobreza, a los juicios del pueblo, a la carga de criar sola a un hijo, a la soledad más cruel, a 11 años sin un abrazo, sin una llamada, sin una voz familiar que dijera «mamá». Había sobrevivido a todo eso. ¿Cómo podía permitir ahora que dos personas, una por interés y otra por ambición, me destruyeran lo poco que me quedaba? Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí fragilidad. Sentí decisión. Entré a la casa. La encontré diferente. Daniela había avanzado más en su invasión que yo misma había notado. Había cambiado el orden de mis libros, movido mis cuadros, reorganizado mis cosas, como si ya se sintiera dueña del lugar. Ella estaba en mi sala, hablando por teléfono con una confianza que dolía. Mi hijo estaba en la cocina, revisando mis cajones, mis cosas, mi intimidad, esa imagen, él hurgando en mis pertenencias sin permiso, sin respeto, fue el detonante final. Mis pasos resonaron en el piso. Él se volvió, sorprendido. «Mamá, solo estoy buscando tus recibos. Es para ayudarte». Mentira. Su voz lo delataba, sus manos temblorosas, su mirada esquiva. Me di cuenta de algo que me apretó el corazón. Mi hijo tenía miedo. No miedo de perderme, sino miedo de perder el control sobre lo que creía suyo. Y ahí, justo ahí, supe que no podía seguir esperando que él cambiara. Yo era la que debía cambiar. Me acerqué lentamente a la mesa del comedor. Apoyé las manos sobre la madera. Sentí su textura, lisa, tibia. Era la misma mesa donde yo había servido cientos de desayunos cuando él era niño. La misma mesa donde él hacía las tareas. La misma mesa donde celebramos su primer cumpleaños. Esa mesa era memoria pura. Y esa memoria me habló. No te olvides de quién eres. Daniela terminó la llamada y regresó a la sala con un aire de autoridad. «Señora», dijo, «mañana iremos al notario para formalizar lo de la administración. Ya está todo agendado». Mi hijo bajó la mirada. Sabía que yo no aprobaría eso. Sabía que estaban yendo demasiado lejos, pero no dijo una palabra. Ni una sola. Y entonces ocurrió. Un silencio profundo se instaló en la casa. Un silencio que no era vacío. Era un silencio denso, seco, eléctrico, que anunciaba una decisión. Me enderecé despacio, mirándolos a ambos. Sentí dentro de mí la fuerza que creí perdida. Una fuerza calmada, no impulsiva. Una fuerza que venía de mis cicatrices, de mis pérdidas, de mis años vividos. Una fuerza que solo una mujer mayor puede entender. «Mañana», dije con voz firme, «no iré a ningún lado». Daniela frunció el ceño. «Señora, no es opcional». La miré con una serenidad que la incomodó. «Todo en esta casa es opcional, excepto una cosa, mi voluntad». Mi hijo abrió la boca para hablar, pero yo lo detuve con un gesto suave. «Ya escuché suficiente», continué. «Y desde hoy voy a empezar a escucharme a mí misma». No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo una verdad que cayó sobre la mesa como un golpe silencioso. Un renacimiento total, un despertar que nadie vio venir. Ellos no lo sabían, pero en ese instante la historia cambió. Porque esa mujer silenciosa que creían débil acababa de abrir los ojos. Esa noche, la casa parecía respirar conmigo. Cada rincón guardaba silencio, como si las paredes mismas entendieran que algo estaba por cambiar. Daniela y mi hijo se encerraron temprano en el cuarto de huéspedes. Yo escuché sus voces apagadas detrás de la puerta, discutiendo, planificando, murmurando mi nombre como si fuera una ficha que debían mover en su tablero. Pero no sabían algo esencial. La mujer que ellos creían débil ya no estaba ahí. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos, sintiendo la sangre caliente en las venas. No era rabia, era claridad. Abrí el cajón donde guardaba cosas que solo yo recordaba.
cartas antiguas, fotografías, documentos amarillentos. Al fondo, guardado en un sobre azul, estaba el número del abogado que me ayudó cuando tuve problemas con mi antigua casera hacía años. Un hombre discreto, serio, acostumbrado a defender a mujeres solas que el mundo subestimaba. Sostuve el sobre entre mis dedos. Ahí, en ese pequeño pedazo de papel, estaba mi salida. Al día siguiente, me desperté antes que todos. Preparé café en silencio y salí de la casa sin hacer ruido. El sol apenas asomaba, y la calle parecía tan vacía como mi alma lo estuvo durante 11 años. Llegué a la oficina del abogado casi 1 hora antes de abrir. Esperé sentada en una banca de madera, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Cuando él llegó, me reconoció enseguida. «Señora, es un gusto verla después de tantos años. ¿Qué ocurre?» Respiré hondo, y por primera vez desde que mi hijo había regresado, hablé sin miedo. Necesito proteger lo que es mío, mi casa, mi dinero y mi dignidad. El abogado no hizo preguntas innecesarias. Me invitó a pasar y me escuchó en silencio mientras yo relataba todo. La llegada repentina de mi hijo, la intromisión de Daniela, los documentos falsos, la humillación en el banco, la presión para ceder mi patrimonio. Cuando terminé, él apoyó las manos sobre el escritorio. «Usted no está sola, señora, y lo que describe es un intento de toma de control patrimonial. Podemos frenarlo». Me mostró un plan concreto, claro, casi quirúrgico. Primero, un documento legal que me declaraba plena y absolutamente capaz de administrar mis bienes, certificando que gozaba de todas mis facultades. Eso impediría que intentaran manejar mis cuentas por mi bien. Segundo, un nuevo testamento, claro como el agua, que dejaría mi patrimonio protegido bajo condiciones específicas. No para castigar, sino para evitar abusos. Tercero, una restricción legal para impedir que terceros, incluyendo mi hijo, realizaran movimientos financieros sin mi consentimiento por escrito. Mientras me explicaba todo, sentí algo extraño en mi pecho. Alivio, esperanza. Una luz pequeña pero firme que empujaba la oscuridad acumulada durante tanto tiempo. Firmé todo con mano segura. No temblé, no dudé. Yo, la mujer que ellos creían manipulable, estaba construyendo mi defensa sin que lo sospecharan. Cuando volví a casa, ellos aún dormían. La sala estaba desordenada con papeles, bolsos y carpetas que Daniela había dejado por todas partes, como si la casa ya le perteneciera. Me quedé mirando ese desorden con una calma nueva. Un pensamiento cruzó mi mente. La invasión termina hoy. Guardé mi copia de los documentos en un lugar seguro. Respiré hondo y preparé desayuno como cualquier otro día. A media mañana los escuché bajar. Daniela aún medio dormida, mi hijo con el ceño fruncido. «Mamá», dijo él, «tenemos que hablar del notario. La cita es a las 2». Lo miré con una serenidad que lo desconcertó. «No voy a ir», respondí. «Y no necesito que ninguno de ustedes administre lo que es mío». Daniela soltó una risa irritada. «Señora, no puede decidir eso así nomás». «Sí puedo», dije, y ya lo hice. Les entregué un sobre blanco. Ella lo abrió nerviosa, y cuando leyó el contenido, su rostro perdió todo color. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz tensa. «Significa que ya no pueden tocar nada de mi patrimonio», respondí. «Absolutamente nada». Mi hijo me miró, incrédulo, herido, pero también asustado. Daniela apretó los dientes. «Usted no entiende en lo que se está metiendo». Yo la miré a los ojos, sin parpadear. «No, Daniela. Por primera vez en 11 años, lo entiendo todo». Porque ese día ellos descubrieron algo que jamás imaginaron. La soledad no me destruyó, me enseñó a defenderme, y mi plan secreto acababa de comenzar. El silencio que quedó después de que Daniela leyó los documentos fue casi tangible, como una manta pesada cayendo sobre la sala. Mi hijo no levantaba la vista.
Parecía un niño atrapado haciendo algo imperdonable. Ella, en cambio, tenía los ojos llenos de furia. Una furia fría, peligrosa, la de alguien que siente que el plan se le derrumba entre los dedos. «Esto no puede ser legal», murmuró, apretando el sobre como si pudiera romperlo. «Es perfectamente legal», respondí. «Y está firmado por un notario esta mañana». Mi hijo alzó por fin la vista. Sus ojos, esos ojos que un día buscaron consuelo en mis brazos, estaban llenos de confusión. «¿Fuiste al abogado sin decirme?», preguntó, casi ofendido. La ironía me dolió. Él había planeado tomar mi vida entera sin consultarme, y aún así se sorprendía de que yo actuara sola. «Fui», respondí con calma. «Mientras ustedes dormían». Daniela dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme. «Señora, usted no entiende. Nosotros solo queríamos». «Lo que querían», la interrumpí, «era quedarse con mi dinero. No hace falta disfrazarlo». Ella se quedó congelada. Mi hijo tragó saliva, apretando los puños. Y ahí, justo ahí, supe que era el momento. Porque yo llevaba días observándolos, días escuchando sus susurros, sus mensajes, su ansiedad. Y la sospecha que me atormentaba finalmente tomó forma la noche anterior, cuando encontré algo escondido en el bolsillo de la chaqueta de mi hijo mientras él dormía. Algo que ahora iba a cambiarlo todo. Me acerqué lentamente a mi mesa del comedor, abrí un cajón y saqué un sobre arrugado. Lo coloqué frente a ellos. «Antes de que sigan fingiendo, quiero que expliquen esto». Daniela lo tomó con rapidez, casi arrancándolo de la mesa. Pero cuando lo vio, su rostro cambió. Se puso pálido. Mi hijo cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. En ese sobre había un documento impreso, firmado por Daniela, con el nombre completo de mi hijo. Y algo que me había helado la sangre cuando lo descubrí. Un contrato de participación por porcentaje sobre mi fortuna. Él recibiría un 60%, ella un 40%. A cambio, él debía convencerme de ceder la administración total de mis bienes en un plazo de 30 días. 30 días. Ese era el tiempo que tenían para quebrarme. Daniela intentó hablar. No es lo que parece». «Entonces explícame», dije. «¿Por qué mi hijo firmó un contrato para repartirse mi dinero contigo?» Mi hijo me miró con los ojos vidriosos. Ese momento fue un golpe directo a mi alma. «Mamá, yo estaba desesperado. Sentí un temblor en las piernas. Desesperado. Esa palabra, él la usaba para justificarse, no para pedirme perdón». «¿Desesperado por qué?», pregunté. Su voz se quebró. Tenía deudas, cosas complicadas. Daniela me dijo que podía ayudarme, pero solo si me traicionabas, completé. Él se tapó el rostro con las manos. Daniela retrocedió, como si buscara una salida. «Señora, no piense que él actuó solo. Yo lo presioné. Fui yo quien». «Lo sé», la interrumpí. «No vine al mundo ayer». La verdad se hizo tan densa en el aire que casi costaba respirar. Yo había sido abandonada por mi hijo. Había vivido 11 años en soledad. Pero jamás imaginé que él regresaría guiado por un contrato, por un negocio, por una alianza sucia. Y ahí, en ese momento, algo se quebró entre nosotros, algo que no volvería a repararse nunca. Mi hijo cayó de rodillas frente a mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá, yo no pensé que te haría daño. No había palabras que pudieran deshacer lo que ya estaba hecho, porque la traición de un extraño duele. Pero la traición de un hijo, esa se queda grabada en el alma». Daniela se acercó a él, intentando levantarlo, pero él la apartó. Por primera vez, vi sus ojos mirarla con horror. Él había despertado, aunque demasiado tarde. «Mamá, perdóname», susurró. Yo respiré hondo, porque la revelación ya estaba hecha. Y ahora solo quedaba enfrentar la verdad y preparar el final que ambos merecían escuchar. Mi hijo seguía arrodillado frente a mí,
con las manos temblorosas y los ojos inundados de culpa. Daniela, en cambio, retrocedía lentamente, como un animal acorralado que busca la salida más cercana. Ya no tenía argumentos, ya no tenía sonrisa, solo miedo. El silencio que cayó sobre la sala fue espeso, casi sagrado. Un silencio que yo había conocido muy bien durante 11 años. Un silencio que, ahora, por fin me pertenecía completamente. Me acerqué a mi hijo, no para levantarlo, sino para mirarlo a los ojos mismos ojos que un día se iluminaron cuando aprendió a caminar. Los mismos ojos que lloraron de miedo cuando tuvo fiebre por primera vez. Pero esos ojos eran ahora los de un hombre roto, un hombre que había elegido vender su conciencia. «Levántate», le dije en voz baja. Él obedeció, limpiándose las lágrimas con torpeza. Daniela observaba todo desde la puerta, como si temiera que la vida la fuera a golpear también. Respiré hondo. Necesitaba toda mi fuerza para lo que venía, fuerza interna que había construido con soledad, con dolor, con dignidad. «Quiero que los dos me escuchen», comencé, «porque esta será la última vez que hablemos de esto». Daniela apretó los labios. Mi hijo bajó la mirada. Durante años, continué, me pregunté en qué fallé. ¿Qué hice para que mi hijo, mi propio hijo, desapareciera sin explicación? Pasé noches enteras culpándome. No dormí esperando una llamada que nunca llegó. Me rompí en silencio. Me reconstruí sola. Sentí un ardor húmedo en los ojos, pero no dejé que una lágrima cayera. Cuando regresaste, pensé que la vida estaba dándome otra oportunidad, que la soledad finalmente se apartaba, que mi hijo había vuelto porque me extrañaba. Él cerró los ojos con dolor. Pero no fue amor lo que lo trajo de vuelta, fue un contrato, un porcentaje, una propuesta sucia. Daniela tragó saliva. Mi hijo hizo un intento de hablar, pero levanté la mano para detenerlo. Silencio. Ahora escuchan ustedes. La sala entera parecía contener la respiración. Tengo claro que la vida da golpes, que uno puede equivocarse, que todos tenemos momentos oscuros. Pero hay una línea que jamás pensé que cruzarías. Di un paso hacia él. Tú no solo te fuiste 11 años. Tú volviste para destruir lo poco que me quedaba, mi paz, mi confianza, mi voz. Mi hijo rompió a llorar con más fuerza. «Mamá, por favor». No fue así. Yo estaba perdido. «Todos nos perdemos», respondí. «Pero no todos vendemos a nuestra madre para encontrarnos». Él cayó sentado, sin fuerzas. Daniela lo miró con desprecio disfrazado de compasión. Entonces la miré a ella. «¿Y tú? Tú creíste que yo era como esas mujeres mayores que ustedes ven como blanco fácil. Creíste que la soledad me había dejado frágil. Pero la soledad me dio algo que tú ni imaginas». Ella arqueó una ceja con temor. «La soledad me dio ojos nuevos», continué, «y los usé para ver exactamente quiénes eran ustedes». Di un paso hacia la puerta. «A partir de hoy, quiero que se vayan de mi casa. Los dos». Daniela abrió la boca, indignada. «No puede echarnos así». «Sí puedo», respondí con calma. «Y ya lo hice». Se volvió hacia mi hijo, esperando apoyo, pero él no dijo nada. Sus hombros estaban caídos, derrotados. «Váyanse», repetí. «No les debo nada, y ustedes tampoco me deben explicaciones, porque lo que rompieron no se repara con palabras». Daniela recogió sus cosas con rapidez, como quien huye de un incendio. Mi hijo se quedó un momento más, mirándome como si buscara en mi rostro a la madre que él recordaba. Pero esa madre ya no estaba. «Mamá», susurró con la voz hecha pedazos. «¿Algún día podré recuperar tu perdón?» Lo miré con el corazón abierto, pero firme. «El perdón no depende de mí», le dije. «Depende de que aprendas a mirarte sin mentiras». Él bajó la cabeza, se levantó lentamente y salió. La puerta se cerró con un sonido seco. No fue un portazo, fue un final. Un final que dolió, pero que también me devolvió algo que creí perdido: mi voz,
mi dignidad, mi historia. Mi casa volvió a ser mía. Mi silencio volvió a ser mío. Y aunque no me quedaba un final feliz, me quedaba paz, una paz triste, pero mía. Cuando la puerta se cerró y el eco desapareció en el pasillo, mi casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, el silencio no era un castigo, era un espejo. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces esperé un mensaje, una visita, una disculpa que nunca llegó. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino del peso de lo vivido. La soledad volvió a ocupar su lugar, pero ya no dolía como antes. Era una presencia conocida, casi amable. Pasé la tarde caminando por mi hogar, respirando cada rincón como si fuera la primera vez. Mis plantas, mis fotos, mi rutina, mi paz. Nadie me quitó nada. Nadie se llevó lo que importaba, porque lo único verdaderamente mío era mi dignidad, y esa, por fin, estaba intacta. No hubo final feliz. Mi hijo se fue. Daniela desapareció. Y yo seguí adelante sola. Pero una mujer mayor no necesita finales perfectos. Necesita verdad, necesita respeto, necesita encontrar, aunque sea tarde, un lugar donde su voz no tiemble. Y ese lugar, hoy, volvió a ser mi casa. A veces, la vida nos golpea desde donde menos esperamos. Y duele. Duele como solo las traiciones de la familia pueden doler. Pero la soledad, esa sombra que parece enemiga, también puede convertirse en maestra. Me enseñó a escucharme, a ver lo que antes no quería aceptar, a defender lo que me pertenece. Porque una madre puede perdonar 1000 veces, pero nunca debe perderse a sí misma para sostener a quien no quiere ser sostenido. La redención comienza cuando una mujer deja de callarse y decide volver a ser dueña de su propia historia. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.